el fondo del mar, hasta el fondo del mar. El mundo revela tu majestad. Sí, el mundo revela tu majestad. Con su aroma las flores hasta un día otoñal. Hasta un día otoñal. Toda la creación con amor cantará. Exclamamos indecibles, invencibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor. Maravilloso Dios, maravilloso eres, oh Dios. Poderoso es, indomable es, humildemente me postro ante ti, Señor. Maravilloso Dios, oh Dios indecible, invencible. Oh, ¿quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? ¿Quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? Oh, ha visto en los cielos la nieve formar. Ha visto en los cielos la nieve formar. ¿Y quién hizo el sol y abastece su luz? ¿Y quién hizo el sol y abastece su luz? Y en las noches lo esconde para descansar. No comprendo, indecibles, invencibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor. Maravilloso Dios, maravilloso eres, oh Dios. Poderoso es, indomable es, humildemente me postro ante ti, Señor. Maravilloso Dios, Dios indecible, invencible, oh, indecibles, invencibles, llamas a cada estrella por nombre, Señor. Maravilloso Dios, maravilloso eres, oh Dios. Poderoso es, indomable es, humildemente me postro ante ti, Señor. Maravilloso Dios, Dios indecible, invencible, indecible, indecible Dios. Muy buenos días, mis queridos amigos, es un gusto saludarles, es una alegría reencontrarnos aquí una vez más para participar juntos en este espacio de Estudiemos Juntos la Lección. Hay gratitud en nuestro corazón porque nos concede una noche de descanso, porque también nos da el privilegio de iniciar una nueva jornada y en ese ánimo, en esa confianza nos reencontramos aquí e iniciamos juntos un espacio de reflexión. Bienvenidos, bienvenidas y que podamos pasar un grato momento en la compañía del Señor. Vamos a iniciar en esta hora cantando, alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer a través de ese himno que lleva por título Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor. Haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré.
que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amén. Ese es nuestro anhelo, es nuestro clamor para el Señor al decirle, anhelo ser limpio, deseamos estar en sintonía con el Señor y en esa confianza presentarnos delante de Él en todo momento. Quiero invitarles para orar. Amante y buen Dios, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos concedes de estar con vida. Gracias, Señor, por iniciar un día más de actividades, de quehaceres. Pero, Señor, antes de iniciar aquellas cosas comunes de esta jornada, queremos ponernos en sintonía con el cielo. Eterno Padre, tú nos has despertado con vida. A primera hora de la mañana hemos podido estar allí en un encuentro personal contigo, abrir tu escritura, conversar, Señor, en tu presencia. Y en esta hora, al estar en conjunto a través de estas plataformas, podemos, Señor, también compartir y dejar nuestras necesidades, nuestros pedidos y, por supuesto, Señor, agradecer por el privilegio que nos concedes de estar en tu presencia. Eterno Padre, queremos pedir humildemente que tú seas junto a tus hijos, junto a cada familia, fortaleciendo, guiando. Permite, Señor, que si hay situaciones en la parte de la salud, tú seas obrando allí como médico de los médicos, para honra y gloria tuya y para el bien de tus hijos, Señor. Si hay alguna otra situación, ya sea económica, familiar, cualquiera que sea, Señor, sabemos que tú tienes la solución y que ante cada situación, frente a cada lucha, Señor, para cada una de ellas ofrece solución, ofrece respuesta. Y por eso, Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor, en tu misericordia, y que tú estés con nosotros. Acompáñanos en esta hora también, que al tener una instancia reflexiva a través de tu palabra, esta pueda ser de vida eterna para nosotros, de bendición, y asimismo sea una instancia, una invitación para compartir con aquellos que necesitan conocer de ti. Quédate junto a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muy bienvenidos una vez más a cada uno de los que están llegando en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y solamente leer, como es habitual, algunos mensajes de los amigos que se conectan en esta hora. Por aquí nos dice Isabel Aravena: muy buenos días, pastor y esposa, Dios les bendiga, al igual que a todos mis hermanos en Cristo. Muy buen día, hermana, Dios le bendiga, muy bienvenida y que Dios le dirija también en esta jornada. Hilda Cisternas dice: hola, buen día, que tengan un hermoso y bendecido día. Un abrazo fraternal. Un abrazo fraternal también para usted, hermana, Dios le bendiga. Saludos para usted, para su familia, que Dios le siga acompañando. Marcia Bamonde nos dice: hola, buenos días. Muy buen día, bienvenida, que Dios le acompañe y le dirija durante esta jornada. Etelvina Pérez dice: muy buen día, pastor y todos los hermanos conectados, que nuestro Señor nos regale un bendecido día y nos cubra con su amor. Buen día, hermana Telvina, que Dios le acompañe también y que así sea, que el Señor nos dirija, nos cubra allí con su manto poderoso y podamos gozar de su bendición.
Rosa González nos dice, buen día, pastor y esposa, un bendecido día para todos los hermanos conectados en esta mañana para estudiar y escuchar la lección. Bendición. Bendición, hermana Rosa, Dios le acompañe. Saludos también por allí para su familia, para todos sus seres queridos y para su clase de escuela sabática, que la tenemos allí presente. Luis Céspedes dice, muy buenos días, queridos amigos, esperando se encuentren bien. En compañía del Señor les envío muchas bendiciones, que sea un lindo día. Estimado Luis, muchas bendiciones, un abrazo grande por allí, que Dios le acompañe, que Dios le dirija en esta jornada y que así sea. Bendiciones también para usted en todos sus quehaceres, poniendo siempre la vista, ¿no?, en el Señor. Ana Romero dice, buenos días, pastor, y para todos mis apreciados hermanos, gracias a Dios por este nuevo día. Bendiciones. Muy bienvenida, hermana Ana, Dios le acompañe. Y que así, para cada uno de los amigos que están en esta hora sumándose a esta transmisión, a este espacio, sean bienvenidos, Dios les acompañe, un abrazo grande allí en el nombre del Señor y que podamos gozarnos en su compañía a través de este momento de estudio. Muy bien, vamos a entrar ya en lo que es el estudio, la reflexión en esta mañana y como se ha dicho, esperando que usted a primera hora haya tomado tiempo allí para abrir la escritura, para leer, ¿cierto?, lo que el Señor tiene para usted y por supuesto conversar con Él a través de la oración. Y bien, estamos en un contexto y es un paso de fe. Dentro de ese paso de fe hemos visto diferentes instancias, situaciones y por supuesto la invitación que se nos da para seguir ese paso, ¿no?, esa senda, ese camino que marca el Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de Pablo, vamos a considerar ese testimonio poderoso, cómo este hombre llegó a ser un instrumento escogido por Dios y vaya que resulta significativo encontrarnos, ¿no?, con su experiencia, con sus aportes y por supuesto la manera como Dios lo guió a lo largo de su tiempo, de su historia, desde el principio al final. No es casualidad de que la mayoría de los libros que encontramos en el Nuevo Testamento hayan sido escritos por este Pablo, ¿no? Este que alguna vez fue llamado Saulo, el perseguidor, ahora Pablo, ¿no?, el discípulo que se dedica a pastorear, a acompañar y que estableció tantas congregaciones, que estableció la obra en tantos lugares para honra y gloria de Dios y por supuesto para testimonio nosotros que hoy conocemos este mensaje. Bueno, dice en este caso la guía de estudio, cuando Pablo aceptó a Cristo, su vida entera cambió radicalmente. Cristo le dio un futuro completamente nuevo, lo condujo fuera de su zona de confort a experiencias que apenas podría haber imaginado. A través de la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo proclamó la palabra de Dios a miles de personas en todo el mundo mediterráneo. Su testimonio cambió la historia del cristianismo y del mundo. Qué significativo pensar en esto, ¿no? Ahora vamos a leer algunos pasajes allí de la Escritura y nos vamos a centrar en primer lugar allí en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6 y versículos 10 al 20. Con base en esto hay una pregunta: ¿cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo? Así que vamos a ubicar allí en nuestra Biblia, vamos a leer entonces en esta hora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, y vamos a considerar dos segmentos de este capítulo. Capítulo 9, como decía, versículos 3 al 6 en primer lugar, y luego versículos 10 al 20. Así que espero que usted tenga allí su Biblia a la mano, y vamos entonces a considerar estos textos. Dice en primer lugar, capítulo 9 de Hechos, versículo 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esa es la primera parte, ¿no? Interesante ese encuentro, ese momento especial que marca la vida del apóstol Pablo. Nos recuerda la pregunta: ¿cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo, ¿no? Interesante que el versículo 6 dice que este hombre temeroso, todavía sorprendido por lo que estaba ocurriendo, después de que alguien le dice allí en medio de un resplandor de luz, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él dice: ¿qué quieres que yo haga? Y allí ya comienza, ¿no?, a entenderse que había algo más, aparte podríamos decir, de la gran sorpresa, del susto que pudo haber pasado Pablo en ese momento y los que con él estaban, que era, como dice el versículo 6 en la última parte, ¿no? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Había ya algo marcado. Ahora vamos a seguir leyendo porque a partir del versículo 10 al 20 encontramos
Otra parte interesante de lo que es esta conversión, porque aquí se relata la conversión de Saulo, ¿no? Y en ese sentido vale la pena entonces detenernos allí a lo que dice. Dice el versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco, ¿no? Finalmente él llega a Damasco, y dice que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron 2 de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué tremendo cambio, ¿no? Qué tremenda transformación. Alguien que iba hacia ese lugar con un propósito totalmente distinto, ahora se encuentra con el Señor, y allí, fíjense que ya leíamos, el versículo 6 es concluyente, sobre todo cuando dice, ¿no? Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Eso por un lado, ¿no? El impacto para Saulo más bien, que llega a ser Pablo, pero el impacto también para la vida de Ananías, ¿no? Ananías estaba allí en Damasco, era un creyente, era un discípulo, y él conocía también la historia de este hombre, ¿no? Llamado Saulo de Tarso, como dice el versículo 11, y es interesante que aquí el Señor habla, ¿no? Al corazón de Saulo, habla al corazón de Ananías y genera una conexión, genera un contacto aquí, y entonces, ¿no? A partir de allí se entiende cuál es el propósito de Dios para Saulo, ¿no? Recuerden que la pregunta dice, ¿cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo? Y quizá hay varias frases acá, ¿no? Pero en lo particular es interesante lo que dice el versículo 15, dice, el Señor le dijo, no le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿no? Dios quería hacer de Saulo, ahora llamado Pablo a partir de ese momento, un instrumento escogido, un instrumento en las manos de Dios, y ¿no? Es interesante que aún se destaca lo que iba a pasar con él. No lo iba a pasar del todo bien, no lo iba a pasar tan bien en ese caminar, no iba a ser solo una zona de confort, ¿no? El privilegio de ser llamado un discípulo, sino fíjese que también, ¿no? El versículo 16 dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, finalmente, ¿no? El pasaje en esta parte, usted puede leer el capítulo completo, termina diciendo cuál fue su reacción, ¿no? Él fue bautizado, ¿no? Después de que recobró la vista, dice que fue bautizado y empezó, ¿no? Se quedó en algunos días allí con los discípulos de Damasco, como leíamos en el 19, y enseguida, versículo 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Por lo tanto, resulta muy llamativo este testimonio, este encuentro que tuvo Saulo, ¿no? Ahora conocido como Pablo, con el Señor. Y a partir de allí hay un plan, había un propósito, y claramente lo hemos remarcado en este momento, ¿no? Un propósito santo, un propósito divino, un propósito especial para su vida, pero también a través de él, para muchas otras personas que pudieron ser bendecidas a través de ese testimonio y de este ministerio inspirado por Dios. A menudo Jesús elige a los candidatos más improbables para dar testimonio de su nombre. Piensa en los endemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor del cristianismo. Todos estos fueron transformados por gracia y luego enviados con alegría en sus corazones para contar la historia de lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Se puede usted imaginar? Recuerde cada uno de estos personajes, cada una de estas personas que de manera particular fueron encontradas por el Señor, fueron alcanzadas por el poder maravilloso del Evangelio, transformadas por Cristo, y cómo cada uno de ellos, al ser transformados, ¿no? Fueron enviados con alegría para compartir el testimonio de su vida transformada y de tener una vida en Cristo. Ahora, nunca se cansaron de contar la historia, ¿no? Lo que Cristo había hecho por ellos era tan maravilloso que tenían que compartirlo. No podían permanecer en silencio. La pregunta, ¿no? Y quizá aquí comienzan las reflexiones para nosotros. Entonces, ¿será que
¿el Señor ha hecho cosas por nosotros? ¿Será que el Señor ha hecho algo por usted? Y si el Señor ha hecho por usted, ¿ya usted se cansó de decir o de contar lo que el Señor ha hecho por usted? Estas personas no se cansaron. Pablo, ¿cierto? Ya los otros personajes que mencionábamos, ¿no? Los endemoniados, la mujer samaritana, esta prostituta, el recaudador de impuestos, los pescadores galileos de ayer, ellos no se cansaron. No, hasta el final permanecieron hablando del Señor. Ahora, ¿qué de nosotros? Pues bien, vamos a seguir leyendo aquí, porque dice, compara Hechos capítulo 28, desde los versículos 28 al 31, con 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿Qué indicios tenemos en estos versículos de que Pablo nunca flaqueó en su compromiso de entregar toda su vida a Cristo en un ministerio ganador de almas? Así que vamos a seguir leyendo la Escritura y vamos a ir ahora al capítulo 28 del mismo libro de los Hechos, considerando desde los versículos 28 al 31. Así que vamos a ver entonces en la Escritura, repito la cita, Hechos capítulo 28, versículos 28 al 31. El texto dice lo siguiente: sabed pues que a los gentiles es enviada, dice, esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneciendo 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a los que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Interesante lo que se dice acá entonces, porque dice que a los gentiles es enviada esta salvación, y además dice que esto generó discusión, esto generó incomodidad allí. A todo esto él estaba allí en una prisión domiciliaria en Roma, ¿no? Y es interesante que dice, en una casa alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, ¿no? Se supone que estaba en un presidio domiciliario, pero estaba predicando el Evangelio sin ningún impedimento. Eso en relación a este pasaje. Ahora vamos a compararlo con 2 de Timoteo. Recuerden que esto ya es, podríamos decir, una parte culminante del ministerio, ¿no? De esa obra que el Señor realizó a través de Pablo. Ahora vamos a considerar otro pasaje allí que se nos formula, y es 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. Bien, así que dice el texto lo siguiente, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 5 al 8. Allí, consejo de Pablo para Timoteo, y le dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Interesante entonces que ahora Pablo alienta, anima a Timoteo, ¿no? A un joven pastor, a un joven apóstol, para que él vaya y siga adelante, que soporte, ¿no? Que vaya con candor, con ánimo, sabiendo que lo que vendrá finalmente no tendrá un fruto. Él dice, yo he peleado, ¿no? Es destacable lo del versículo 7, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está reservada la corona de la vida. Así que, queridos amigos, ¿no? Sin duda, al volver a la pregunta que tenemos en este momento, dice, hay indicios claros, ¿no? De que en estos versículos, en estos pasajes que hemos considerado, y usted puede hacer el ejercicio, puede seguir leyendo algunos otros pasajes de la Escritura, Pablo nunca desmayó, Pablo nunca dejó de proclamar a Cristo. A tiempo y fuera de tiempo habló a toda persona que pudiese estar frente a él de Cristo, ¿no? Y de ese ministerio importante, y que sin duda alguna, ¿no? Nos muestra entonces que este Pablo, ¿no? Este Saulo, que alguna vez fue ahora Pablo, claramente, ¿no? Nunca flaqueó, y en ese compromiso importante de entregar todo para el Señor, lo dio todo hasta el final, y que pudo decir con satisfacción, como leíamos allí, ¿no? He peleado la buena batalla. Así que al final de su vida, mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, Pablo afirmó que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. El registro bíblico dice que recibían todos los que lo visitaban. Él recibía, ¿no? A aquellos que lo visitaban, y les predicaba la palabra, como leíamos allí. Al final de su vida, instó a Timoteo a hacer trabajo de evangelista, y Pablo pudo decir de sí mismo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Qué lindo pensar en esto, ¿no, queridos amigos? Porque sin duda, cuando uno hace la tarea que el Señor le ha encargado, puede tener la satisfacción y puede declarar justamente como Pablo dijo allí en 2 Timoteo 4:7, ¿no? He
peleado la buena batalla. Y usted ha peleado la buena batalla. Usted que ha avanzado a lo largo de todo este tiempo con el Señor, ¿se siente en alegría, en gozo de servir al Señor? Es cierto, fíjese que Pablo insta en este mismo contexto, en este mismo pasaje, insta a Timoteo a que resista, ¿no? A que tenga paciencia, a que sepa que aunque hayan momentos, aunque él vaya a pasar por momentos difíciles, ¿no? Siga adelante, porque claramente, ¿no? Habrían aflicciones, habrían momentos difíciles, pero de todas ellas, o para todas ellas, el Señor tendría una solución. Es posible, mis queridos amigos, que nosotros tengamos aflicciones en esta tierra. Y Jesús lo advirtió también, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo Jesús todo esto será superado. Cristo ya venció y ahora nos ofrece la posibilidad de vencer, así como a este Saulo lo llevó a considerar un apóstol, alguien maravilloso, ¿no? Alguien instrumento en las manos de Dios, como leíamos allí, y alguien que hoy también nos deja un testimonio de lo poderoso que es ponernos en las manos de Dios. Por lo tanto, aunque nuestro llamado puede no ser tan dramático como el de Pablo, Dios nos llama a cada uno de nosotros a participar con Él en su obra de cambiar el mundo. Es obvio que a pesar de todas las dificultades que había enfrentado a lo largo de los años, Pablo se mantuvo fiel a su llamado en el Señor. ¿Qué tipo de dificultades? Bueno, este texto es interesante. 2 Corintios 11, 25 al 30 resume algunas de las experiencias quizá más complejas que el apóstol Pablo pudo pasar allí. Así que vamos a recordarlo solamente para tener esta referencia allí en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 25 al 30. ¿No? Y fíjense cómo lo cuenta él, cómo lo presenta como un testimonio. Y él dice lo siguiente, ¿no? A partir del versículo 25, dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por otras iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Me gloriaré, dice él, en lo que es mi debilidad. Tremendo, ¿no? Cuando usted mira frase por frase, cada cosa, y no era que Pablo acá se estuviese victimizando, él estaba contando lo que implicó para él servir al Señor, lo complejo que fue. Pero en ese sentido, fíjese que a esto no podríamos ponerle algo que él de manera similar menciona allí en Filipenses, ¿no? Cuando usted lee, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, desde los versículos 10 en adelante, él menciona algún par de frases similares a estas, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en abundancia, en escasez, cualquiera que sea mi situación. Y dice el versículo 13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese Pablo, ese hombre convencido, ese instrumento en las manos de Dios, ahora él hacía memoria acá de todo lo que había pasado, de las cosas difíciles, de los momentos, podríamos decir, humanamente no soportables, que para cualquier humano hubiese sido fácil decir: bueno, y esto es el camino del Señor, esto implica servir al Señor, o mejor yo sigo por otro lado. Sin embargo, él soportó esto con paciencia, con ánimo perseverante en el Señor, y claramente vemos entonces el fruto de su trabajo. ¿Saben? Queridos amigos, cuando nosotros nos detenemos en lo que significa la vida en Cristo, entonces tiene un sentido totalmente distinto. No es todo bonito porque en primer lugar somos conscientes, estamos en medio de un conflicto. Hay un conflicto y esa lucha, dice la Escritura, y el mismo Pablo nos recuerda eso allí en Efesios capítulo 6, ¿no? Desde los versículos 10 en adelante dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y estos principados y potestades quieren destruir, el mismo enemigo quiere dañar. Sin embargo, en medio de todo eso, el Señor no nos deja desamparados. Usted lee allí, Pablo nos recuerda la armadura de Dios, nos recuerda que hay 7 elementos que componen la armadura de Dios, y nos recuerda también que estamos invitados a ser fieles al Señor, que si usamos, ¿no? Que si portamos toda la armadura, dice el versículo 13 de Efesios 6, si portamos toda la armadura, podremos soportar los embates, los ataques del enemigo. Por lo tanto, Pablo se hizo a esa armadura, la pudo lucir cada día, consciente de que la batalla no era suya, la batalla era con el Señor. En esa batalla él no estaba solo, en esa batalla el Señor lo estaba acompañando. Y hoy es exactamente igual.
el Señor quiere acompañarlo. No importa cuán difícil sea su lucha, no importa por qué momento más triste, más complejo de su vida esté pasando, el Señor tiene un plan para usted. Pero lo más importante es que usted se ponga en las manos del Señor. Lo más importante es que usted entienda que tal vez hay muchas otras cosas que seguirán pasando en esta tierra, desde nuestra mirada humana no tan entendibles, no tan claras, pero desde la perspectiva divina, finalmente con un propósito. Y que eso maravilloso que el Señor tiene para nosotros nos ayude a ser fieles al Señor, nos ayude a mantenernos en sintonía con Él y en dependencia del Señor. ¿Saben? Pablo se mantuvo fiel a su llamado en el Señor. La historia de cómo este ex perseguidor de los discípulos de Jesús se convirtió en el defensor más influyente y consecuente de la fe cristiana, con la excepción de Jesús claramente, ¿no? Continúa siendo un poderoso testimonio de lo que el Señor puede hacer a través de alguien que dedica su vida a la obra de Dios. Y qué maravilloso pensar en esto, ¿no? Alguien que, transformado por el poder del Señor, transformado por el poder del Espíritu Santo, ahora es un canal de bendición. Y usted y yo, mi querido amigo, podemos serlo. Usted, querida amiga, querida hermana, querido hermano, querido joven. Cada uno de nosotros puede ser un canal de bendición. Cada uno de nosotros puede ser un instrumento en la mano del Señor. Cada uno de nosotros está invitado a ser un poderoso testimonio para honra y gloria de Dios, pero también en esa satisfacción del deber cumplido. Que podamos decir alguna vez, como dijo Pablo, no, he peleado la buena batalla de la fe, he permanecido fiel, he mantenido la fe. Que Dios nos ayude, que justamente al pensar en esta pregunta, la pregunta de reflexión de cada mañana, ¿no?, podamos tener esta claridad. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué me ha llamado Dios a hacer? Ahora, lo más importante, lo estoy haciendo. Porque fíjense que Pablo así lo pensó y así lo vivió. Él fue consciente, conoció su llamado e inmediatamente empezó a ejecutarlo. La pregunta es, ¿usted es consciente que Dios tiene un llamado para usted? Si es así, lo está haciendo. Si es así, está avanzando en ello, está creciendo, está soportando, como le dijera Pablo a Timoteo, ¿no?, está soportando la dificultad, la lucha que esto entraña. Ahora, mi querido amigo, mientras usted está pensando en esa pregunta, yo le invito, si tiene alguna reflexión, algo que compartir con base en lo que hemos estudiado en esta mañana, déjelo allí por escrito. Esto enriquece también este espacio de reflexión y de estudio, ¿no? ¿A qué le ha llamado Dios a hacer? Y lo está haciendo. ¿Y qué reflexiones podrían quedar en nuestro corazón a partir de esto? Mientras usted está allí reflexionando, yo quiero solamente resumir algunas de las ideas principales de esta mañana. Primero que todo, hay un objetivo, y es llegar a la meta. Pablo lo dijo allí en 2 Timoteo 4:7, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La gran pregunta que quizá nos podríamos haber hecho en esta mañana es, ¿quién escogería como su heraldo y persona de confianza a su peor enemigo? Saulo, Pablo, ¿no?, que es un ejemplo de aquello, en lo cual nadie, ¿cierto?, puede hacer, y que excepto Jesús elegiría como evangelista. Nadie pensaría, nadie daría un peso por Pablo, ¿no?, pero Jesús lo dio todo. Ahora, ¿cómo pudieron llegar a ser grandes predicadores un endemoniado, una samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, incultos, ¿no?, pescadores o un acérrimo perseguidor de cristianos? Claramente, ¿no?, la gracia de Dios transformó sus corazones y se entregaron de lleno a contar a otros las grandes maravillas que Dios se había hecho en su vida. Esa es la clave aquí. ¿Qué pasó? Claro, hubo un antes, y ese antes tal vez pudo haber sido lo más complejo, lo más difícil, desde una mirada humana y desde esa pena, quizá para cada uno de manera personal. Sin embargo, esa gracia transformadora, esa gracia maravillosa de estar con Jesús, de conocer a Jesús, entonces los llenó con algo totalmente distinto, con la disposición para compartir el Evangelio. ¿Saben? Desde su encuentro con Jesús, Pablo nunca dejó de mirar hacia su meta. Dedicó toda su vida a la predicación del Evangelio. Y esa es la gran lección que nos queda para nosotros. ¿A qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿Será que el Señor nos está llamando a efectuar un servicio para honra y gloria suya? ¿Será que, uniendo un poco lo que estudiábamos el día de ayer con lo de hoy, en el campo en el cual usted se mueve, en la función, en la profesión que usted desempeña, en la tarea que usted tiene en el día a día, el Señor lo está llamando a hacer algo? Querido amigo, es importante pensar en ello. ¿Será que allí donde estamos invitados a ser un canal de bendición, a ser un canal de llevar, ¿no?, esperanza a las demás personas? Bueno, estamos invitados a eso, ponerlo en práctica. Estamos invitados a dar ese paso de fe, que es el énfasis en esta semana, y estamos invitados también para ver la satisfacción y el gozo de finalmente cumplir la tarea.
porque fue la satisfacción de Pablo, fue la satisfacción de ver que a pesar de los dolores, a pesar de las penurias, a pesar de tantas cosas que pasó, valió la pena perseverar en el Señor. Y mi querido amigo y hermano, para nosotros es exactamente igual la experiencia. Pasaremos por momentos difíciles tal vez, pasaremos por momentos no entendibles desde la mirada humana, sí, pero en la confianza del Señor, como dijera Pablo, ¿no? Todo lo podremos en Cristo, que nos fortalece. Así que mis queridos amigos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé el ánimo, la confianza y que la invitación en esta mañana es aquello a lo cual el Señor nos está llamando, lo hagamos y lo estemos haciendo desde ya. Si no lo estamos haciendo, hoy es el momento. Ahora es el momento de comenzar poniéndonos en las manos del Señor y sirviéndole a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con la satisfacción de que un día veremos el fruto para honra y gloria de Dios de lo que pudimos hacer a través de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, pero maravillosamente, ¿no?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que quiero invitarles para orar. Oremos. Maravilloso y buen Dios, gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra y gracias por las preciosas lecciones que nos entregas a través de ella. Señor, tal vez no somos los mejores, tal vez al igual que aquellas personas de antaño, hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de duda, de dificultad, pero Señor, tu gracia transformadora, el poder que obra no solo afuera, sino que obra en nuestro interior para sostener, para santificar, Señor, está disponible. Y Señor, gracias por esto. Gracias, eterno Padre, porque nos ofreces la oportunidad de seguir creciendo, la oportunidad de avanzar. Pero Señor, ayúdanos para ser conscientes que por nosotros mismos es imposible vencer, que por nosotros mismos es imposible llevar adelante la obra de la predicación de tu palabra, de vivir una vida centrada en ti. Pero Señor, también ayúdanos a recordar de que no estamos solos, de que tú nos has dejado en primer lugar las promesas de tu palabra, que nos has dejado la promesa de tu Santo Espíritu y que la obra maravillosa del Espíritu Santo pueda guiar nuestro corazón. Eterno Padre, guía nuestros pasos, guía nuestra vida, que nada ni nadie nos aparte de tu amor, de tu bondad, y que en virtud de la obra maravillosa que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, tengamos ese conocimiento, esa claridad de que todo lo que está por venir tiene un objetivo, tiene una razón y ese propósito es más elevado de lo que nosotros podemos imaginar. Quédate junto a nosotros en esta jornada, dirígenos en esta semana que ya vamos avanzando y te agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos pueda seguir acompañando, bendiciendo, mis queridos amigos, y solamente quizá para ir finalizando en esta hora, leer algunos mensajes, algunos saludos de nuestros amigos que han dejado por aquí. Carlos Ernesto Cárez dice: hola, muy buenos días mi pastor y esposa, un abrazo para ustedes y un saludo para todos mis hermanos de Pueblo Nuevo, muchas bendiciones. Juan Adores dice: muy buenos días pastor y esposa y hermanas en Cristo, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también para cada uno de ustedes, Dios les acompañe, Dios les bendiga. Isabel Aravena dice: un saludo cariñoso para mi querida prima Janet Carrillo Riquelme, que nos acompaña desde Chihuayantes. Dios la bendiga. Bendiciones, estimada Janet, bendiciones, hermana Isabel, gracias por allí compartir, ¿cierto?, la presencia de nuestra amiga y hermana, ¿cierto?, que Dios le bendiga y que Dios le acompañe allí desde Chihuayante. El Dinet Torres dice: saludos pastor y esposa, un abrazo grande a Juanita de Puerto Montt. Bendiciones, le daremos los saludos entonces, hermana del Dinet, cariños también para usted y su familia. Lau Castellanos dice: buenos días, Dios les bendiga pastor y este día sea de gran bendición. Amén, igualmente, muchas bendiciones para usted. Macarena López dice: buenos días pastor, hermanos, esposa, que tengan un hermoso día, Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Macarena, Dios le acompañe, saludos para usted y para su familia. Y también Etelvina Pérez dice allí: amén. Así que mis queridos amigos, ha sido un gusto, una alegría poder compartir junto a ustedes en esta mañana este espacio de reflexión y como ha sido habitual y como es importante y uno de los objetivos más importantes de este programa, motivarle. El Señor Jesús tiene un propósito para usted y tiene un llamado, ¿no? Y esto parte con que cada mañana separemos un tiempo para estar con Él. Que mañana, ¿no?, esta noche es más, antes de acostarse, por favor, pase tiempo con el Señor. Sé que ahora alguno está ya en sus quehaceres, probablemente alguno va ahora saliendo a su lugar de trabajo. Durante el día, manténgase en sintonía con el Señor. Esta noche, si el Señor permite llegar a su hogar y descansar, descanse allí con la confianza en el Señor. Pero por favor, mañana, separe tiempo para estar con Él. Separe tiempo para buscarle en oración. Separe tiempo para estudiar la Escritura. Y durante cada jornada, sabrá que entonces el Señor siempre ha provisto y proveerá oportunidades para compartir la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y un último saludito. Janet Carrasco dice: buenos días, pastor y esposa, que tengan un bendecido día, mis queridos hermanos.
Así que Dios le acompañe, muchas bendiciones y nos vamos despidiendo entonces en esta mañana. Que Dios les acompañe, que Dios dirija a cada uno de sus hijos. El último, ahora sí. Erika dice: buenos días, pastor y esposa, que el Señor los bendiga por su buena voluntad. Si hemos sentido el llamado del Señor, podamos ponernos en sus manos. Que el Señor los bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Erika. Un abrazo y que así sea. Feliz día para todos. Dios les acompañe. Sin saber que era el mismo que me acompañó aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos de su amor yo fui, y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité, me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé,